Bienvenidos y bienvenidas a microwebinars de Benitos Consulting en colaboración con Madrid International Lab. Hoy vamos a hablar de la publicidad en redes sociales y concretamente de los públicos que podemos segmentar para crear publicidad en redes sociales. Hoy vamos a hablar de un público concretamente que es el público similar. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de público similar en redes sociales? Pues bueno, por ejemplo, en las redes sociales podemos partir de personas que han interactuado con nuestras redes sociales o con nuestro contenido, personas que han visitado nuestra propia página web, personas que tenemos sus datos en una base de datos y los subimos para hacer campañas publicitarias. De todos estos públicos podemos sacar un público similar, es decir, le damos un patrón a la red social para que entienda quién es nuestro público y en base a ese público necesitamos crear ese público similar. Por lo tanto, ya le estamos diciendo a la propia red social donde vamos a hacer la campaña publicitaria que este es el público que interactúa con nosotros y que queremos que busque un público similar a este. Así nuestra campaña publicitaria será mucho más efectiva. O que este, por ejemplo, es nuestro Excel de base de datos de cliente que nos busque un público similar. O que este es el público que entró en mi página web que me busque un público similar. Así no estaré impactando a un público tan frío y además me estaré asegurando que es un público que tiene unas características muy semejantes a los que ya son mis clientes o mis potenciales clientes. Y ese es el término que se utiliza en las redes sociales y en las campañas publicitarias cuando se habla de público similar. Espero que esto te haya ayudado para entender este concepto y que cuando pidas a un profesional que te haga una estrategia de publicidad en tus redes sociales, le puedas pedir que por favor te ayude a crear esos públicos similares para poder llegar a tu público objetivo. Cualquier duda que tengas puedes contactarme a través de mi Instagram @paulavenitos o @benitosconsulting o en mi página web www.benitos.com. Espero que te haya servido. Muchas gracias.